Creo que ahí estamos. Creo que se ve todo así. Muy bien. Ya hicimos esperar a sus compañeros y vamos a comenzar. Muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren súper bien. Que estén pasando un buen inicio de fin de semana. Eh, Vamos a hablar el día de ahora, o vamos a continuar siempre con la temática de la seguridad ocupacional. Ya estuvimos viendo sobre el matiz del estrés laboral, habíamos hablado un poquito sobre los detonantes, cómo es que uno reacciona, la organización que uno debe de tener para no sufrir el agobio, digamos, del estrés laboral, consideraciones que uno tiene que hacer, manifestaciones, tal vez no las hemos profundizado tanto, pero sí hay manifestaciones que pueden terminar en repercusiones de salud muy graves. Hay gente, bueno, como una anécdota, hace poco estaba platicando con un familiar de que mis padres y en particular mi madre me habló de una situación que ocurrió cuando ella estaba estudiante en la universidad, y uno de sus compañeros que iba años adelante pero era conocido, eh, el muchacho muy aplicado, muy inteligente, muy dedicado, eh, buenas calificaciones siempre, estaba en su trabajo de graduación. También desconocemos el tipo de dificultades de salud que posiblemente ya traía el joven, pero llegó un punto en su trabajo de graduación que él estaba sacando otro estudio, creo. Él estaba sacando su trabajo de graduación, creo que en pareja, sí, con otro compañero, pero también estaba trabajando en una empresa y estaba trabajando bastante fuerte. Pero él llegó al punto de una asesoría o de una reunión, y en lo que estaban trabajando, pues la carga de todo el estrés, de prácticamente todos los días se desvelaba, poco dormía, etcétera, etcétera. Dicen de que la persona que estuvo con este muchacho en esa situación, dice que solo comenzó con un dolor de cabeza, y comenzó que estaba como sintiéndose como agobiado, y de repente sí solo sintió un dolor fuerte así de cabeza, y falleció. Entonces, o sea, cayó de golpe así sobre la mesa, y realmente había colapsado, posiblemente un derrame cerebral, no sé, alguna cosa. Pero eh, yo realmente no he llegado a un extremo de cansancio tan fuerte, y aún así he tenido ciertos, digamos, espacios de estrés que sí he dicho me voy a detener, incluso aún con repercusiones de jefatura, alguna circunstancia, porque si uno tiene que evaluar la salud de uno, y el estrés laboral pues pertenece al ámbito de las consideraciones que debemos de abordar para evitar un daño hacia nosotros. Entonces, hemos visto el bagaje de todo ese tipo de situaciones. Yo les comparto un poco de la experiencia, anécdotas y otros detalles para que lo tomen en cuenta. Pero si bien ya tenemos un matiz de las circunstancias que nosotros estamos trabajando, también viene otro matiz que es un poquito más sólido en el aspecto legal. Y esto ya es entrando hacia directamente lo que son las normativas sobre la prevención de riesgos laborales. Ya previamente habíamos hablado un poquito sobre esta circunstancia, y en estos días eh, ha salido muy a flote las consideraciones de por sí. Hace poco en las redes sociales, permítanme, por acá estaba leyendo, por acá, permítanme,
Para aquí estaba leyendo que sí, aquí, que el Ministerio de Trabajo iba a estar un poquito más encima de las empresas. No creo que tenga la capacidad de revisar todas las empresas de golpe, pero digamos, esta es una noticia que salió en las redes. Dice: el Ministerio de Trabajo anuncia inspección masiva a empresas para evitar accidentes laborales. Supongo que las han de clasificar y van a ir a las que tienen la incidencia o la probabilidad de incidencia de accidentes más delicada. Puede ser industria, puede ser construcción. Esos dos puntos son un poquito fuertes, incluso internamente, como instituciones gubernamentales también se pueden revisar. Así que menciona: la próxima semana el Ministerio de Trabajo desplegará equipos de inspectores a nivel nacional con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud ocupacional en todas las empresas. Se busca prevenir accidentes y cuidar la vida de los empleados en los lugares de trabajo. Y como, eh, digamos, como repetición, digamos, o mención eh, sobre el ministro de Trabajo, menciona que hemos logrado indemnizaciones dignas y justas para todas las familias afectadas por los recientes accidentes laborales, pero no podemos permitir que los trabajadores pongan en riesgo su seguridad y salud en el trabajo. Así que vamos a ver a qué se debe, digamos, este tipo de circunstancias. Dentro de las normativas de prevención de riesgos laborales, tenemos una legislación sobre la seguridad ocupacional en América Latina. Vamos a hablar un poquito del contexto general. En cuanto a las legislaciones contemporáneas se refiere, en los países de América Latina se encuentran leyes, normativas y políticas estatales similares en todos lados. O sea, tratan muy bien, pueden ser, o más bien se manifiestan como copias unas de otras, pero eh, el fin prácticamente es el mismo. Buscan establecer una condición mínima de, de protección, si lo queremos ver así, hacia el trabajador. Bueno, hacia la empresa, pero objetivamente hacia el trabajador. Y casi todas iniciadas en esta consideración en la primera mitad del siglo XX. Es muy similar el sentido y contenido legislativo de las naciones desde México hasta Argentina, y se pueden ver claras orientaciones sobre accidentes y enfermedades de trabajo, sobre reglamentos de higiene y seguridad, y también existen relaciones claras entre el contenido de todas las legislaciones respecto a la vejez, incapacidades y muerte laboral. A estas leyes, acuérdense que el trabajo técnico también retoma las buenas acciones y las copia o las aplica, pero prácticamente es una copia, para reutilizarlas para sí mismos. Y se complementan con respecto a la regularidad o las condiciones con las cuales está manifestándose en ese sitio. Si bien hay, ¿qué les digo? Eh, Diferencias de trabajo en cuanto el riesgo que puede tomar alguien que esté trabajando con maquinaria que tritura, digamos, materia prima, versus alguien que siempre es un riesgo, pero que está, que les digo, trabajando en construcción, en levantar paredes con ladrillo. Ambos son riesgosos, solamente que uno puede ser más riesgoso que el otro. Y se complementan con respecto a una matriz de ley o una matriz de trabajo para poder cuidar las espaldas y todo el contexto de las personas. Entonces, si bien se manifestó en ciertos puntos, casi es una copia, porque se ha dado y se ha trabajado bastante bien con este concepto. En el caso de El Salvador, en el año de 1912 se estableció las bases de la legislación en la salud ocupacional e higiene. El Código de Trabajo actual tiene una aplicación desde enero del 63, de 1963, y el Departamento Nacional de Trabajo vigila el cumplimiento de las reglamentaciones del Código de Trabajo.
La República de El Salvador inició su legislación en seguridad ocupacional en el año 1912, 1960 y 1999. Por ahora tenemos claro una ley que dispone de situaciones para el bienestar del trabajador, pero también está su reglamento que desglosa más detalles sobre estas disposiciones que nos establece la ley. Quiero poner un paréntesis en este punto, y es que a veces, bueno, cuando comenzó y se retomó con un poquito más de fuerza eh, el aspecto de la seguridad ocupacional como legislación más aplicable con incluso repercusiones más reales, hubieron ciertas empresas e incluso hubo gente malintencionada dentro de las instituciones que decían eh, que una cosa era la ley y otra cosa era el reglamento y no había que hacerle tanto caso al reglamento porque solamente había que obedecer la ley, cosas similares. O había gente que eran en el espectro de, ¿qué les digo? Eh, digamos, de derecho, en el espectro de abogados, de la empresa o de las empresas, y decían lo mismo, decían, bueno, es un medio vacío legal que saben ellos cómo llevarlo. Entonces había gente que apelaba de que no tenían que ser tan estrictos porque la ley no decía eso, sino que simplemente el reglamento, pero el reglamento no es tan fuerte como la ley, cuando realmente el reglamento es complementario a la ley. Entonces, no podemos dejar de lado el hecho de obedecer el reglamento porque no es ley. En la ley indica que tenemos que hacerle caso al reglamento. Y de eso, pues nosotros podemos complementar otra información que sea viable y aplicable al contexto del trabajo con el cual estamos desarrollando las actividades. Entonces, eh, en esta, digamos, en esta situación y en estos días, no sé por si a más de alguien tal vez no lo escuchó o no lo vio en las redes, se dio el hecho, creo que fue la semana antepasada, creo, se dio el hecho de unos trabajadores que les cayó un muro de tierra, pero de ese grupo de trabajadores, yo no recuerdo si eran 12 o algo así, 11. De ese grupo de trabajadores, uno sí falleció, definitivamente, en el mismo, digamos, desmoronamiento falleció. Y la empresa involucrada creo que era la empresa OVNI Constructora OVNI, eh, y mucha gente comenzó a justificar y obviamente se llevaron detenidos, no presos, detenidos para investigación a los encargados de la obra y dentro de ellos a los encargados de seguridad ocupacional. ¿Qué pasa aquí con respecto a esto? ¿Y por qué se da este tipo de situaciones? Porque ahora está siendo un poquito más aplicado. Hay otros contextos también que no voy a entrar en detalles, pero ahorita está siendo un poquito más aplicado y se está tratando de dejar bien realizado todo este tipo de respuestas en cuanto a la seguridad de las personas. Este, entonces, se estaba haciendo un trabajo y obviamente gubernamental y la empresa privada que falló, eh, este, pues posiblemente no siguió un parámetro correcto, entonces había que hacer la investigación correspondiente. Nosotros no estamos ahí, ni somos jurados, ni somos abogados para estar tomando conclusiones, pero preliminarmente y como conjetura es de también considerar las cosas externas que afectaron para ese punto o ese proyecto. Y una de ellas fue que una noche antes cayó una tormenta sumamente fuerte y también muy constante y prolongada, la cual hizo que la tierra estuviera menos consistente y pudiera fallar justamente en el momento que lo hizo.
La posible culpa era más bien de que entre los primeros indicios de desmoronamiento, pues lo mejor era detenerse en la obra, pero también hay que entender que hay ciertas prioridades que a veces toman las empresas privadas o los que lideran las empresas privadas y que le toman mayor valor, como es el avance de la obra versus la seguridad ocupacional. Entonces es algo debatible. Obviamente debería de ser primero la seguridad ocupacional, pero en ese rollo ya se debe de meter más la defensa de abogados para poder sacar a flote a la empresa que, digamos, donde se desarrolló este tipo de daño para las personas. Pero ahí ya no entramos nosotros. Nosotros simplemente, y parte de lo que se enseña aquí, son las líneas de trabajo y el concepto que uno tiene que llevar a cabo con respecto a eso. Así que, teniendo eso en cuenta, actualmente, según recuerdo, absolvieron de los cargos a los profesionales que estuvieron presentes durante esa situación. No estoy bien seguro, así entendí yo, pero tendría que investigar más. Pero aún iban a quedar unas investigaciones adicionales. Ya eso no he entrado en mayores detalles posteriormente. Pero si estamos hablando ya con respecto a la ley y ya sabemos que existe un reglamento versus una ley que se complementan, vamos a hablar de lo siguiente. La ley directamente es la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, y el objetivo o el objeto de la ley es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para dicho trabajo. En algunas condiciones, por decirle, puede parecer que no es riesgoso, pero sí lo es. Un ejemplo, por decirles, si nosotros estuviéramos trabajando en unas condiciones de un estudio de audio, hay profesionales en audio que tienen que pasar todo el día con audífonos, todo el día, y estar escuchando el sonido, las calidades, doblajes tal vez de series, grabaciones musicales, preparación de OSTs, preparación digamos, de canciones, etcétera. Un montón de trabajo que se puede hacer audiovisual en esas empresas, y que puede repercutir, o sea, no se va a arriesgar la persona en sí a que le vaya a aplastar, que le digo, un ladrillo o ese montículo de tierra que estábamos hablando, pero sí se está arriesgando en cuanto al audífono. Entonces se tendría que establecer incluso consideraciones para, dependiendo el área de trabajo, consideraciones adecuadas para ese tipo de labor. Entonces, una protección mayor para los oídos, un tiempo prudente para desarrollar las actividades de trabajo, el tipo y calidad de audífonos, o los rangos de los audífonos que se tienen que utilizar para proteger en la manera de lo posible a ese trabajador o ese técnico que va a estar laborando de esa manera. Imagínense, hasta para conocer eso hay que profundizar un poquito más. Normalmente nosotros seleccionamos, que les digo, audífonos con un espectro de, ¿qué les digo? Que entre más caro o entre más llamativa sea la marca, pues es mejor. Pero desconocemos las calidades de sonido, etcétera, etcétera, cuando así hay ciertas indicaciones, incluso los hercios y los gigahercios con los cuales se desarrolla el sonido con esos audífonos, nos dan parámetros de hasta qué, digamos, calidad de rango se puede escuchar y cuánto sería el volumen adecuado, digamos, un ejemplo.
Entonces son cosas que la propia persona, la propia persona que va a estar o que conoce ese contexto debería de comenzar a considerar para protegerse a sí mismo y proteger a los mismos de su rama. Consulta, comentarios, observaciones hasta acá. Consultas, chicos. Gracias. Así que se establecen dentro de esta ley como principios rectores el principio de igualdad, el cual menciona que todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a la igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el desempeño de su trabajo sin ser objeto de discriminación por alguna razón. Me parece muy adecuado, digamos, este primer o esto o esta parte de los primeros, permítame, está grabando, sí. Esta parte de los primeros de las primeras indicaciones de la ley o de los objetivos, porque incluso en uno de los proyectos que yo estuve haciendo el diseño arquitectónico, parte de los procesos de validación era pasar por el Ministerio de Trabajo con su aprobación. Entonces en el Ministerio de Trabajo comenzaron a revisar el proyecto y dijeron, bueno, mire, bueno, es una granja, sí, es un proyecto de una granja pequeña, pero no deja de ser una granja que busca producir pollos a mediana escala. Entonces, me dijeron, bueno, fíjese que usted debería darle dentro de su desarrollo arquitectónico el espacio para que puedan estacionar gente con discapacidad y generar las vías de circulación de gente con discapacidad. Entonces yo les menciono de que el presupuesto no alcanza para encementar tipo acera o poner suficiente pavimento para todo el proyecto, simplemente al inicio para que no se deslicen los camiones, y el resto del proyecto pues prácticamente se va con algo que se le conoce como balastro. Entonces eh, las condiciones para una persona con discapacidad no eran las más adecuadas, porque si bien se pudiera querer darle el espacio, alguien en silla de ruedas no iba a poder transitar en todo eso porque era pedregoso, o esa es la idea, para estabilizar el suelo, ya que no había un presupuesto suficiente para poder encementar el resto del proyecto. Entonces, pero me dijeron, bueno, mire, comprendemos el punto, pero si es así, necesitamos que usted haga una explicación técnica, un informe, donde diga por qué es que no se está poniendo las condiciones para que se pueda emplear a alguien con discapacidad, digamos. Entonces ya hice mi escrito, lo mandé, bueno, firmado, sellado, todo, y ya lo revisó el Ministerio de Trabajo y me dio el ok. Así. Fui lo más claro posible por qué es que no se podía, pero ellos estaban tratando de aplicar la ley en igualdad con el objetivo de que también tuviera oportunidad cualquier persona, pero cuando se le mencionó que las condiciones del lugar, del terreno y el presupuesto hasta ese punto para construcción no iban a permitir que ocurriera eso, entonces también fue válido que dijeran no, entonces no es correcto para este tipo de condiciones que alguien con discapacidad vaya a trabajar ahí, es arriesgado. Así que comprendieron y chévere, pasó. Pero es interesante poder ver, digamos, ese matiz. De ahí tenemos el respeto y la dignidad como otro de los objetos de la ley, y menciona que la presente ley garantiza el respeto y la dignidad inherente a la persona y el derecho a un ambiente laboral libre de violencia en todas sus manifestaciones. En consecuencia, ninguna acción derivada de la presente ley podrá ir en menoscabo de la dignidad del trabajador o trabajadora. Busca generar un ambiente agradable o digno para que pueda desarrollar tranquilamente su labor. Y el otro de los objetivos es la prevención, o sea, determinación de medidas de carácter preventivo
y técnicos que garanticen razonablemente la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras dentro de los lugares de trabajo. Esto pareciera recurrente, pareciera como lógico con respecto a eso, con respecto a lo que se debería esperar que ocurriera, pero a veces pasa que digamos, la gente piensa que también si estamos aplicando la ley no va a ocurrir jamás, jamás, nunca de los jamases algún accidente. Y no, es de carácter preventivo. Todo lo que se hace es de carácter preventivo. Hubo alguien a quien le escuché decir de que realmente los accidentes no existen y que son en muchas ocasiones descuidos. Y a mi consideración, hay un 99, 98% de certeza con lo que dicen. Pero siempre hay así un 2% que realmente puede ser algo esporádico, extraordinario, que realmente puede desarrollar un accidente laboral. Y como les digo, si bien no se va a poder parar al 100% cualquier condición de accidente, sí se busca prevenir o se busca que el daño que se reciba sea el menor posible. ¿Qué les digo? A alguien se le puede escapar un martillo que está en un nivel muy alto y martillando se zafe de la mano o no lo coloque correctamente en su arnés o en su cinturón donde se ponen las herramientas, se deslice y cae, digamos, desde unos 6 metros el martillo y y cuando cae una persona que anda un casco, se ha prevenido que le caiga directamente en la cabeza y que mate a la persona al impacto, pero posiblemente el rebote caiga en el hombro y sea afectado pues, de alguna manera, pero como se menciona, se busca prevenir y se busca evitar un daño significativo. No se asegura al 100% que ante un accidente no se reciba daño en lo absoluto. Siempre puede haber algún tipo de repercusión, pero conservar la vida y la integridad en la manera de lo posible, lo más que se pueda de la persona, es parte primordial de esta ley. Entonces podemos hablar sobre medidas de previsión y entre todo esto podemos mencionar también que todo empleador debe dar aviso a la Dirección General de Previsión Social al realizar cambios o modificaciones sustanciales en sus equipos o instalaciones en general, así como previo al traslado de las mismas, siempre que estas circunstancias puedan presentar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Posiblemente modificaciones de la planta, posiblemente una nueva distribución, afecte de alguna manera, obviamente se busca que sea positivamente, pero puede que afecte también negativamente en el desarrollo de actividades y pueda generar algún tipo de riesgo. Eh, Según el artículo 34, todo lugar de trabajo debe contar con planes, equipos, accesorios y personal entrenado para la prevención y mitigación de casos de emergencia ante desastres naturales, casos fortuitos o situaciones causadas por el ser humano. Eh, a veces, bueno, más que todo cuando uno estaba en el colegio o en la escuela, se veía hasta incómodo o aburrido o tal vez en algunos casos se sentía así como innecesario, pero era una parte, digamos, ah, se podía apreciar como una pérdida de clases momentánea el que se hicieran simulacros, digamos, de terremotos o alguna condición así. Entonces uno de estudiante, uno de joven, no logra visualizar cuál realmente, o sea, entiende de que es para saber cómo actuar, pero no aprecia, digamos, el fondo del hecho de que realmente se busca generar un plan o una condición
que, digamos, eh, prepare al usuario, en este caso el estudiante, ante una situación y sepa qué hacer. Entonces a veces simplemente se ve como algo innecesario, pero realmente, si bien no vamos a hablar artículo por artículo, hay ciertos artículos que yo he extraído que considero muy importantes, y parte de esto es que de verdad nosotros tenemos que estar previniendo las condiciones para evitar un desastre mayor. Parte de esto es esos planes que, si bien pueden ser algo recurrentes, el plan de salida de sismos pues es algo que realmente ayuda. El artículo 35 habla que todo lugar de trabajo debe de reunir las condiciones de prevención en materia de seguridad y salud ocupacional establecidas en la ley y su reglamento, en lo referente a sus equipos e instalaciones en general. Puede ser, en este caso, digamos, estoy poniendo a la vista lo que salió tras la condición del COVID y que comenzaron a exigir. Yo me acuerdo que en su momento con lo del COVID, eh, en diciembre del 2019, yo sinceramente no creía mucho, sinceramente. Lo sentía como una exageración. Yo soy alguien muy, digamos, trato de ser un poco lógico con las cosas, pero también trato de investigar un poquito más a fondo y guiarme también por comentarios de gente que da, digamos, sus parámetros técnicos, parámetros profesionales con respecto a ciertas condiciones. Entonces, yo veía que la Organización Mundial de la Salud advertía, pero no mencionaba que era una pandemia. Simplemente advertía que había que cuidarse, etcétera, etcétera. Pero también hubo otras personas que en canales o noticias que yo decía, bueno, estas personas están mucho más centradas, no creo que sea tan grave. Cuando ocurrió y después de que ocurriera, cuando se volvieron, bueno, se cerraron las condiciones, nos encerramos todos, pero después, cuando ya se abrieron las condiciones para regresar a trabajar, entonces, eh, bueno, y durante parcialmente desde la alerta, la alarma, que se dijo que se utilizara, eh, digamos, alcohol gel, mascarillas y todo eso, se puso muy fuerte la condición. O sea, la exigencia hacia las empresas se puso muy fuerte, porque si bien no iba a estar alguien del ministerio ni de salud ni de trabajo bien encima, pero en cualquier momento podía llegar y podía hacer su evaluación, y si no estaba en las condiciones, pues se podía cerrar a esa empresa hasta que las cumpliera. Entonces, se busca que se tenga esas condiciones. Lo mismo si ya no estamos hablando, digamos, del COVID como fue bastante conocido, sino que ya cosas más laborales. Si estamos trabajando en un sector donde se manipula textiles, combustibles o papelería o cosas similares, efectivamente, el local debería de cumplir con por lo menos rutas de evacuación y extintores al alcance o dentro de los parámetros para proteger a la persona que está ahí. Entonces hay que tomar eso en cuenta. En el artículo 36 también se menciona que todo lugar de trabajo debe contar con un sistema de señalización de seguridad que sea visible y de comprensión general. Asimismo, deberá tener las facilidades para la evacuación de las personas en caso de emergencia, tales como las salidas alternas, en proporción al número de trabajadores y trabajadoras, además de pasillos suficientemente amplios y libres de obstáculos, áreas bien señalizadas, entre muchas otras cosas. Cuando estuvimos en un proyecto, y les voy a compartir el plan de trabajo de seguridad que se hizo para ese evento, porque fue un evento también para proyectos, pero en este caso les voy a compartir uno que fue para un evento.
Se realizó ese evento en lo que ahora es prácticamente el Hospital El Salvador, en el antiguo CIFCO. Eh, y parte de lo que hicimos fue investigar si realmente las vías y las puertas que estaban disponibles se podían abrir. Habían unas, se preguntó por qué se tenían que cerrar o por qué estaban cerradas con llave. Entonces, en lo personal, pues hice mi informe de que el establecimiento no dejaba abrir ciertas puertas. ¿Qué les digo? Que los extintores, bueno, los extintores estaban bien, pero sí las puertas y parte de ciertos caminos estaban obstaculizados, no todos, pero es un riesgo al final. Entonces se tiene que contar con las condiciones adecuadas para poder desarrollar eso. En una, digamos, en una oficina donde estuve trabajando en una ocasión, también nos dijeron, haga el plan de seguridad o una ruta de evacuación, etcétera. Entonces, con el jefe que yo tenía, pues estuvimos trabajando. Él me dejó prácticamente toda la disposición para yo plantear la situación y que él iba simplemente a dar las observaciones si es que había que cambiar algo. Pero cabal, se le mencionó, mire, fíjese que aquí debería de haber, digamos un pasillo, aquí debería de haber libertad para esta salida de emergencia y aquí lo han ocupado de bodega todo ese pasillo porque no tenían dónde guardar escritorios viejos, archiveros y otras cosas, entonces habían ocupado prácticamente todo ese pasillo. Y ese pasillo era para una salida de emergencia de unas escaleras de emergencia. Entonces le hice la indicación, el informe y todo, pero ese jefe me dijo, bueno, es que fíjese que por eso, esto, bueno, ustedes sabrá, pero sí es mi deber advertirle que eso no está correcto. Tiene que quedar completamente libre porque es una salida de emergencia con el objetivo que funcione para eso, no de bodega. Entonces son cosas que se van dando, pero que no son correctas, que alguna jefatura, alguna presidencia, una gerencia, una dirección o sea, alguien que esté como director de un departamento o lo que sea, puede dar el aval de que se ocupe para otra cosa, pero eso no significa que esté correcto con respecto a la seguridad. Debería de contar justamente el hecho de que debe de funcionar y servir para ese objetivo plenamente. En el artículo 37 menciona también que en todo lugar de trabajo se deberá contar con el equipo y las medidas apropiadas para la manipulación de cargas. Las disposiciones relativas a esta materia estarán desarrolladas en el reglamento general. Carga se refiere a poder levantar elementos y movimiento porque es algo muy recurrente en las zonas de trabajo. Podemos estar hablando de oficinas administrativas, pero puede llegar un punto en el que hay que mover los escritorios y hay que saber cómo moverlos o en qué condiciones tengo un equipo para poder moverlo. Eh, Hay gente que incluso no sabe cómo levantar las cosas, o sea, las levanta solo porque sí, pero hasta la posición de levantar los elementos pesados tiene una lógica para que no se lastime la espalda. En consecuencia también podemos hablar de arneses o digamos, eh, ¿cómo se llaman estos? Fajas para poder levantar algún tipo de carga un poco pesada sin que nosotros nos lastimemos. Claro, va a haber gente justamente encargada de ese tipo de movimiento, pero debe de tener esas condiciones adecuadas para poder desarrollar la actividad sin que repercuta en un futuro en condiciones realmente graves. También podemos mencionar de la ropa de trabajo, equipo de protección y herramientas especiales. Y dentro de esto, cuando sea necesario el uso de equipo profesional de protección personal,
ropa, estamos hablando de ropa de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva para los trabajadores según la naturaleza de la labor que realicen. Estos deberán cumplir con las especificaciones y demás requerimientos establecidos en el reglamento correspondiente y en las normas técnicas nacionales en materia de seguridad y salud ocupacional emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A veces no podemos entrar tan a profundidad en una primera instancia de lo que realmente se necesita, pero no cuesta nada y ahora mucho más con alternativas y herramientas de internet como puede ser la inteligencia artificial, como el chat GPT, podemos hablar de googlear, podemos hablar de videos cortos, ¿qué les digo? Hasta de TikTok o de YouTube, o videos así, otros videos cortos que pueden salir en Facebook, hablando sobre seguridad o sobre temas realmente útiles como la seguridad ocupacional y darnos cierta noción para poderlo aplicar justamente para nuestro trabajo. A veces puede considerarse, hace poco estábamos hablando con otro profesional, un jefe, y me decía él de que estamos hablando hace poco, un par de meses atrás, estábamos hablando sobre qué tipo de equipo y uniforme deberíamos aplicarlo para los trabajadores y para estudiantes que iban a aprender unos oficios. Entonces, eh, me planteaba él de que uno de los guantes más fuertes son los guantes de cuero, digamos, y es cierto, es cierto. Los guantes de cuero eh, es cuero volteado, son súper fuertes, resisten algún tipo de cortadura y no traspasa, resiste, que les digo, la temperatura y no traspasa tan fácilmente. Tiene un montón de otras condiciones, a veces son, bueno, si media vez no se empapen, pues son dieléctricos, no transmiten la electricidad, entonces tiene un montón de condiciones bastante buenas. Yo le mencionaba, fíjese que me parece extraordinario y sí estoy de acuerdo de que son muy funcionales, pero para lo que se va a hacer es estorboso porque necesitamos trabajar de manera más fina, más delicada. Entonces, el tipo de guante no tiene que ser de cuero. Voy a poner por acá vamos a ver, vamos a ver por acá, tal vez esto por aquí. Entonces, vidrio. Vamos a poner así algunos tipos de guantes. Yo creo que en vidrio va a haber algunos. Guantes, así. Veamos. Tal vez está un poco extraño. Pero... ok, aquí hay unos guantes. Imagínense, aquí me plantea incluso guantes para levantar pesas. Entonces, eh, parece risible, pero es que depende para qué se quiera hacer. Estos protegen la palma de la mano, pero no necesita proteger directamente los dedos, por el agarre, por decirlo. Pero en un área de trabajo sí necesito proteger justamente la mano. Entonces hay, digamos, ciertos niveles de protección. Digamos, el guante de nitrilo, ese material, bueno, depende qué tipo de condiciones el nitrilo. Este de hule, bueno, siempre es nitrilo, pero permítanme, este es más para, si es totalmente aulado, normalmente es para cuando uno manipula algún tipo de químico. Pero hay otros de nitrilo, vamos a ver si por acá aparece, más abajo, veamos, por acá, como este, sí, este, de nitrilo, siempre es nitrilo, pero es un baño de nitrilo. Estos normalmente son de protección contra cortaduras. O sea, puede incluso tocarse algún filo de navaja. Ahí está, que no quiere, casi no está cargando. Algún filo de navaja y este
y no traspasa. Tiene que hacerse muy intencionalmente el corte como para realmente rebanar ese material, porque no es totalmente infalible, pero realmente resiste un montón. Entonces, las condiciones, digamos, eh, de acuerdo a la labor que se va a hacer, también tiene que, o sea, las condiciones de los equipos con los cuales se va a contar, también tiene que estar acorde a la actividad. Como les digo, eh, este jefe me decía una buena alternativa, pero en mi caso le debatí por el hecho de que considero que el tipo de trabajo es más delicado y si bien siempre se tiene que proteger la mano, el guante más adecuado era el de mitrilo contra cortes. Entonces, al final, yo puse incluso las cartas sobre la mesa, les menciono de que yo me hago cargo de las repercusiones si es que el tipo de guante no les parece el adecuado, para incluso comprar el que ellos me digan posteriormente y que esté dentro de un parámetro normal de precios. Porque si se hace la compra del de cuero totalmente, bueno, de por sí aquí no lo vimos, pero uno que fuera de cuero totalmente, quiero ver, este creo que es corrugado. Entonces, iba a ser un gasto innecesario. Vaya, digamos, este es un guante de cuero, pero igual, este incluso es más suavecito que el que se estaba planteando. El propio que se sugería y que yo no estaba muy de acuerdo era más parecido a este. Así. Son fantásticos, o sea, son sumamente fuertes. Como les digo, son dieléctricos, tienen otras condiciones, pero no era para el trabajo del cual íbamos a necesitar. Entonces, tiene que estar acorde a las labores que se realicen. Es obligación del empleador proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios conforme a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice, así como velar por el buen uso y mantenimiento de este. El cumplimiento de esta disposición en ningún caso implicará carga financiera al trabajador o trabajadora. Vamos a poner un paréntesis acá. Esta última parte me parece importantísimo mencionárselo. La empresa debería de entrar dentro de sus costos o considerar dentro de sus costos que toda esta implicación de la seguridad ocupacional eh, la tiene que proporcionar justamente esta organización. Pero se entiende el matiz de por qué a veces no se hace. A veces recae el costo en el mismo trabajador y no por el gusto directamente del trabajador. Está bien que la empresa le otorgue, digamos, algunos guantes o algún tipo de equipo de protección y que a la persona no le parezca porque no es de la marca que le guste, digamos, o por el color que no le gusta, alguna cosa así. Pero no deja de ser algo de protección y es válido que esa persona diga, bueno, no me gusta, lo tomo, pero así como dice la broma de meme, dice, lo tomo pero me ofende. La cuestión es que lo toma, pero compra su otro equipo que posiblemente de marca, Caterpillar, el color, un casco, no le gustó el color del casco que era blanco y compra uno rosado o alguna cosa así. Muy, muy personalizado. Es válido, pero realmente la empresa se tiene que hacer cargo. Sin embargo, hay condiciones, como les digo, en donde el empleado no hay un contrato directamente firmado de contratación, así realmente. Y a ese empleado posiblemente trata de ver como una oportunidad de hurtar algún equipo y dice, bueno, voy a ir a trabajar, se queda una semana, incluso menos, 3 días, y le dan el equipo. Media vez le dan pantalones de seguridad, botes de seguridad, guantes, casco, lentes, alguna otra condición, camisa.
deja de aparecer en el trabajo a los 3 días. Entonces, ¿por qué? Porque él puede revender esas cosas. Entonces la empresa pierde en esas condiciones. Y por eso es que a veces no le gusta arriesgarse sabiendo el tipo de trabajador que puede aparecer. Eso pasa muchas veces con las empresas constructoras. Las empresas constructoras ya tienen, o incluso hay unas empresas, la OVNI en particular, tiene incluso un listado negro de que empleados u obreros han fallado en eso y ya no se le da oportunidad, incluso ingresan en su base de datos cuando vuelve a pedir algún espacio de empleo a través del DUI, revisan, etcétera, nombre o incluso fotografía para considerar si está dentro de la lista negra de que se hurtaron los equipos de seguridad y que incluso no trabajaron nada. Entonces, la empresa a veces eh, no se quiere arriesgar y lo que dice es, bueno, usted compre esto o le vamos a proporcionar el equipo, pero se le va a hacer ciertos descuentos de trabajo en lo económico. Entonces, como les digo, no es correcto, pero también se entiende tras ciertos matices que a veces la misma persona, el mismo obrero, llama o condiciona a la empresa, pero realmente tendría que estar cubriendo la organización el costo de toda esa seguridad ocupacional. Ahora, también quería por acá, permítanme, vamos a poner una pausa un ratito a la proyección de pantalla, igual acá, continuar acá, sí, ya está grabando, muy bien, y vamos a ver un pequeño, una pequeña hoja de inspección, digamos, quiero ver de equipos de seguridad, de accidente, que... Ok, una pequeña hoja de inspección, vamos por acá, tal vez lo abre, ok, entonces aquí tengo, digamos, esta hoja para inspeccionar, digamos, el equipo de seguridad. Esta hoja, pues, me voy a acercar un poquitín. Claro, uno puede hacerla prácticamente como cree conveniente, se puede basar en una plantilla, pero ¿para qué me sirve esto y qué tiene que ver justamente con esta parte que tenemos acá? Dice, es obligación del empleador proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios conforme a la ley, perdón, conforme a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice. Menciono esto porque a veces uno le proporciona también el equipo, ustedes como profesionales, como futuros profesionales, ustedes le van a proporcionar el equipo a cierto personal y a veces el personal se quita el equipo. ¿Por qué? Porque dicen, me estorba, mucho sudo, mucho calor, no me gusta el color, un montón de excusas que ponen, peor que los niños de kinder y no quieren obedecer. Entonces el problema es que si les pasa algo, la culpa la tiene la organización o el encargado de seguridad ocupacional o incluso alguien de recursos humanos, alguna jefatura de recursos humanos, porque a veces también cae la seguridad ocupacional en el departamento de recursos humanos. Este, entonces, ¿cómo nos vamos a librar de ese tipo de problemas si la ley me está exigiendo que la empresa lo proporcione y si pasa un accidente, posiblemente la persona no se quiera hacer cargo de que él falló quitándose su equipo? Entonces, posiblemente no lleve zapatos industriales y le cayó un martillo o una almadana en el pie y le destripó el dedo o alguna cosa y dice, no, es que la empresa jamás me dio botas o me pasó una herida fuerte en las manos porque no andaba guante o se lo quitó en ese momento. No, es que la empresa jamás me dio, o el encargado de seguridad ocupacional jamás me proporcionó guantes, ¿verdad? O casco. Entonces,
¿Cómo asegura uno como profesional y como encargado de esa área de que realmente sí proporciona eso, pero fue problema por el hecho de que la persona, el obrero, se quitó el equipo? Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Para eso está justamente esta hoja, como les menciono, es un ejemplo. Y aquí tengo un espacio donde menciono quién inspecciona, eh, digamos, la situación, la fecha, puede ser diario o puede ser periódico, inspecciones, digamos, sorpresa, mencionamos el área de inspección, el nombre del encargado del equipo o de la zona o del grupo o lo que sea, y ya comenzamos a mencionar y escribir las personas inspeccionadas. Entonces mencionamos, bueno, eh, fulanito, Juancito, Pedrito López, se le proporcionó camisa, pantalón o lleva la camisa de la empresa, porque no, hay ciertos puntos de trabajo donde no puede llevar cualquier camisa. A veces la gente lleva unas camisas demasiado flojas, demasiado holgadas, y está trabajando con un torno, por decirle. Entonces el torno a veces atrapa la tela y termina jalando a la persona y termina, digamos, en un accidente laboral en donde la máquina pues es una máquina sumamente fuerte y puede fracturarlo o puede hacerlo añicos a una persona o a algún miembro de la persona. Entonces, si tiene la camisa propiamente de la proporcionada para su labor o de la empresa, el pantalón, botas de seguridad, casco. Entonces se le hace una inspección de el equipo y se hace un checklist de esto para que incluso pueda firmar o se hacen observaciones con respecto a lo que uno puede tal vez visualizar sobre. Hola, mi amor. Hola, bebé. Ah, mi amor. Gracias. Entonces, sobre uno y las labores que pueden estarse ejecutando. Posiblemente se ha quitado los guantes, se ha quitado los lentes de protección y uno puede llevar eso. Porque si ocurre un accidente, bueno, se le hace el llamado de atención, se le pone de que debe de utilizar los anteojos de seguridad o lo que sea, pero ya se hace la mención de que esa persona está fallando. Eso por una parte, pero también por otra parte, vamos a ver por aquí. Eh, Otra que es similar es la hoja de recepción del equipo de seguridad, que es bastante similar. eh, y aquí mencionamos quién entrega el equipo. Posiblemente nosotros, el arquitecto Wilfredo Guzmán dice que entrega los equipos de seguridad en tal fecha. Al principio, ¿qué le digo? Si ahorita estuviéramos en eso, es 6 de octubre del 2023, la hora, ahorita a las 8:12, comienzo a hacer la entrega de los equipos. Entonces ya menciono que les digo, si ustedes fueran parte del equipo de personas que van a laborar y que les tengo que entregar el equipo, entonces yo digo, bueno, Eduardo Alfredo Aguilar, digamos, y le voy a entregar la camisa, el pantalón, las botas de seguridad, el casco, lo que sea. Y él tiene que firmar de recepción de lo que ha recibido. Y lo que no ha recibido, pues no los firma. Yo he dejado el espacio aquí como para pequeñas firmas o validaciones de la persona a quien yo le entregué el equipo. Pero no, también hay que tomar un poquito esto en cuenta. No estoy de acuerdo de que se firme solo por quedar bien. No estoy de acuerdo porque después esta hoja, si ocurre un accidente eh, y la empresa realmente no proporciona el equipo, entonces es culpa de la empresa. Y debería de pagar una indemnización en caso de que la persona afectada haya tenido un accidente grave. Pero si es lo contrario, si la persona es necia, se quita los guantes, se quita el equipo y todo eso, a la empresa le sirve, o sea, a mí me sirve también como eh, encargado de seguridad ocupacional, como justificante
de que sí entregué el equipo, pero tampoco voy a estar de niñero, o sea, en la manera de lo posible hago hincapié de que ocupen el equipo, pero si me doy la vuelta, les doy la espalda y se quitan el guante o se quitan las botas o lo que sea, el casco, lo que sea, y pasa un accidente, no es culpa mía como encargado. ¿Por qué? Porque yo llevo la hoja, mire, se le entregó esto, di la vuelta o me ausenté porque tengo otras labores y en ese momento que me ausenté ocurrió el accidente, pero ya es problema del obrero porque no, si ya se le entregó el equipo, él también tiene que velar por manejar y mantenerse con ese equipo. Entonces me sirve este tipo de hojas. Consultas, comentarios, observaciones hasta acá. Uh -huh. Es que no es barato el equipo, no es barato y pueden sacar unos centavos más, por eso. Ahí está. Así es. Sí. Ujú. Está aburrido, sí. Exacto. Ay, qué aburrido, pérdida de tiempo, mejor va, sí. Muchas gracias, Fabiola. Fíjese de que yo estaba bastante chamaco, estaba bastante jovencito, estoy hablando del terremoto del 2001. ¿Ustedes como cuántos años tenían? ¿Ustedes en qué año nacieron? 98, 99, algo así, ¿verdad? Ustedes están bien jovencitos, pero yo estaba, quiero ver, 2001 tenía como 16 años, creo yo. Eh, Cuando ocurrió el terremoto, el primero del 2001, porque fueron dos como un mes después el siguiente. Entonces fue el primero. Les voy a contar un poquito de la anécdota. Cada cierto periodo de tiempo nos veíamos con unos amigos y nos reuníamos a jugar videojuegos, ver películas. Era un fin de semana de comprar pizza. En ese momento aún funcionaba el Blockbuster y íbamos a alquilar el Blockbuster y todo. Eh, el problema fue que ya nos estábamos preparando. Yo fui a la casa del amigo. Ya nos estábamos preparando para poder hacer la visita al Blockbuster, preparar qué película íbamos a ver y todo. Muy, muy contentos. Y justamente antes de salir, eh,
comenzó a temblar. No me acuerdo la hora que era, no sé si eran las 9:45 de la mañana, no sé si eran las 10 y centavos. Pero comenzó a temblar y yo dije, wow, esto ojalá que pase pronto, y sentí o sea, la fuerza telúrica más preocupante, y o sea, salí lo más rápido que pude y por las vías más fáciles que pude. Dentro de la casa estaban sus tres hermanas de mi amigo. Había una bastante pequeña, había otra hermana que estaba recientemente entrando a la universidad, y había otra que sí estaba ya más adelantada en la universidad. Entonces, la que estaba, ahí estaba una señorita que les ayudaba con la limpieza y todo, entonces con los quehaceres del hogar. Los papás no estaban. Pero la cuestión es que dentro de esa situación, mi amigo, yo, la hermana menor, salimos de inmediato al patio, casi al mismo tiempo, y estuvimos bien, o sea, sí estábamos un poquito preocupados. La hermana mayor también salió, estaba bien, o sea, salió. La hermana menor se quedó, perdón, la hermana intermedia, digamos, se quedó adentro, pero estaba mencionando así a voz fuerte de que estaba bien y que iba a esperar a que después voy a salir, después decía. Ya les voy a mencionar por qué. Pero la señorita que estaba, o sea, todos nosotros estábamos bastante, sí preocupados, pero estábamos bastante sobrios con la situación. El problema fue con la señorita que hacía la limpieza. Wow, terrible, casi le estaban ayudando por donde, o sea, diciéndole, venite para acá, esa puerta tienes que agarrar. O sea, un relajo que hizo esa señorita de gritar, de ponerse como toda histérica ante esa situación del temblor, pero gritaba terrible, terrible. Y de ahí, y cuando logró al fin salir hacia el patio donde estábamos, no sé a quién agarró, no sé si fue a mi amigo o fue a la hermana mayor, pero lo agarró, pero le metió las uñas y todo. Y no me acuerdo, como les digo, no me acuerdo quién fue, pero bien lacerada del brazo después de eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay gente que sabe, o que guarda, digamos, la cordura ante una emergencia, pero no somos todos. Hay gente que no puede, no se mantiene con ese temple ante una situación de presión. Entonces, como el ser humano no deja de ser un animal al final de cuentas, o sea, es un ser viviente animal, se nos facilita en algunos puntos sacar nuestro instinto. Y como pasa eso, entonces actuamos de manera en algunos casos desordenada y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿para qué son los simulacros y para qué son ese tipo de actividades que en algún momento nos parecen aburridas? Realmente es para condicionarnos previamente a que ocurra un desastre, a qué hacer y cómo seguir la línea de esa actividad. Eh, ¿Por qué? Porque si sabemos el proceso, o sea, lo hacemos periódicamente y nos vamos aprendiendo paso a paso, cuando ocurre una emergencia no necesitamos pensar mucho y sabemos ese paso a paso, solamente que eh, va a actuar instintivamente de una manera más rápida y sin necesidad de que entremos en razonarlo mucho. Entonces vamos a protegernos mejor, o sea, se busca prevenir con esta manera cualquier repercusión que pueda salir un caso realmente grave. Incluso bajo un sismo, bueno, yo soy arquitecto, pero también está, digamos, otra parte con la cual nos complementamos, que es otro profesional que a veces confunden las acciones o el tipo de trabajo que tenemos, y esos son los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles van más bien hacia el área estructural y cálculo estructural.
Y el arquitecto va más bien hacia el diseño de espacios. Hay más cosas complejas en ambos casos que se tienen que estudiar y que se trabajan desde ambas carreras, pero se puede diferenciar en esos dos puntos para simplificar las condiciones. Ahora, los estructuristas, que normalmente son los ingenieros civiles, este, trabajan los edificios y a veces se les malnombra a los edificios como sismo resistentes. No, perdón, como antisísmicos, perdón, como antisísmicos. Ah, ese edificio es antisísmico, que no sé qué. Y realmente esa no es la denominación correcta, sino que es sismo resistente. Porque antisísmico es que no le pase nada ante un sismo. O sea, que no ni siquiera lo mueva, a eso se refiere. Pero ocupamos mal esta palabra por el contexto, por la costumbre. Pero realmente lo que debe de ser es sismo resistente. ¿Por qué? Porque en complemento con la seguridad ocupacional y las rutas de escape, de salida ante siniestros, y en este caso particular ante los sismos, la estructura o la edificación sismo resistente no debemos de confundir el fin de que no le pase nada a la estructura, sino que realmente el fin es que la estructura resista lo suficiente para que el ser humano, el habitante o el usuario de esa edificación tenga el tiempo para poder salir y ponerse a salvo. Esa es la idea de que se haga estructuralmente un análisis de esos edificios. Al final, si el edificio se destruye, es lamentable porque es una inversión. Claro, ahora hay otros mecanismos como ponerle un seguro antisísmico, o sea, un seguro de protección, digamos, eh, económica, eh, etcétera, eh, bajo ciertas circunstancias, pero realmente lo que se debe de enfocar es que el edificio no colapse y mate a las personas, sino que nos deje salir y ponernos a salvo. Que después colapse el edificio, pues ni modo. Eso es lamentable, se pierde inversión, lo que sea, pero realmente lo importante y el matiz del trabajo, en este caso del cálculo estructural, es que se ponga a salvo las personas que están utilizando el edificio. Entonces, en complemento, esto de seguridad ocupacional busca de que uno ya maneje la forma de escapar de la manera más eficientemente posible dentro del contexto que se puede de trabajo, y de esta manera evitar, eh, digamos, daños de las personas y fallecimientos, porque también puede repercutir en el equipo de seguridad ocupacional, o sea, pertenecientes a lo que somos, lo que estamos velando por eso, y a la empresa misma. Solo leo esta última parte, ya casi. Asimismo, todo trabajador, como uno de los últimos puntos, asimismo, todo trabajador y trabajadora estará obligado a cumplir con los reglamentos, normas y recomendaciones técnicas dictadas, así como con las instrucciones del empleador adoptadas en el marco de la normativa aplicable, en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que les sea suministrado, a las operaciones y procesos de trabajo y al uso y mantenimiento de la maquinaria. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces también la gente, por decirles, se compra un nuevo equipo. A veces equipos industriales son severamente fuertes. Imagínense un equipo industrial que sea capaz de despedazar árboles, troncos de madera. ¿Con qué facilidad va a hacerle daño a un ser humano si la carne y hueso es nada comparable, es muy muy suave a comparación de la madera, digamos? Entonces, a veces ya la empresa da dictámenes de cómo utilizar ciertos equipos, o se le indica que tiene que llevar a cabo una capacitación para poderlo ocupar, y si la persona no cumple eso, pues también es problema de esa persona, y
mejor evitar o retirar a esa persona que no es obediente dentro de los parámetros de seguridad ocupacional a sufrir una tragedia, ya sea que le pase a esa persona o que por esa persona le pase a una tercera. Como es el caso, hay un video, como les digo, aquí a mí no me gusta poner los videos de ese tipo de casos donde se ve la escena fuerte. No me gusta poner eso, o sea, lo tengo que ver porque sí tengo que saber, pero no lo pongo para clases, eso no me parece un poquito delicado. Eh, pero se ve en una panadería que un tipo estaba limpiando el equipo de batir, una batidora industrial bastante grande. Y lo estaba limpiando y una señora le enciende porque no se fijó que el tipo estaba limpiando ahí y le retorció la cabeza y todo, así quedó girando así en la onda, solo los piecitos por ahí flotando. Eh, por no hacer las condiciones. Igual el tipo hizo mal que se metió a hacer la limpieza y hay que desconectar por completo el equipo. Incluso hicimos en nuestro equipo de ahí donde estoy trabajando, hicimos una pequeña charla tras los eventos ocurridos de esto de seguridad ocupacional. Este, y ellos estaban preparando unas mesas y unas herramientas eléctricas para poder comenzar a trabajar con ciertas materias de madera y las estaban probando eléctricamente, atornillando y todo. Entonces a las mesas de trabajo. Pero justamente íbamos a hablar sobre la situación de seguridad ocupacional y yo bueno, los dos digamos instructores, las dos personas que estaban encargados de lo que estaban, de lo que acabo de mencionar, se estaban comenzando a colocar dentro del listado y yo vine y me agaché bajo la mesa y desconecté los equipos. Entonces me dijo uno de ellos, eso debía haberlo hecho, eso debía haberlo hecho. Porque yo dije, no vaya a ser que en algún descuido medio toquemos una de las herramientas y se dispare y comience a cortar algo y me vuele el dedo en lo que me descuido, alguna cosa así, porque vamos a estar haciendo otra actividad que es escuchar sobre la charla y que en un descuidito pues podemos activar una herramienta. Entonces se tiene que desconectar y hasta algo tan sencillo como eso nos puede eh, ayudar a evitar algún desastre personal. No solo para nosotros, sino que para la gente que trabaja con nosotros. Entonces son situaciones que a veces ocurren, pero que es bueno tomar en cuenta. Bueno chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Me quedó pendiente la maquinaria y equipo. Hay otros listados adicional como a lo que estamos viendo. Se los voy a compartir para que ustedes puedan tener en cuenta esa situación. Porque son condicionantes que nos pueden servir en un futuro. Ustedes no saben en qué momento pueden estar en un área de verificación de seguridad ocupacional y deben de saber cómo protegerse ustedes también. O sea, protegerse de la mala praxis de algún trabajador desobediente y que ustedes se han cumplido con los requerimientos de estar revisando y de estar proporcionando los equipos o de estar revisando los equipos. Entonces, son situaciones que pueden salir, las vamos a continuar dándole el seguimiento eh, en la siguiente clase. Así que no sé, ¿tienen algún tipo de consulta, comentario, observación, anécdota? Dígame. Sí, sí. Bueno, así que bueno, eso sería.
Hasta acá vamos a llegar. Muchas gracias por dedicarle este tiempo y nos veríamos en la siguiente clase. Bendiciones, cuídense. Buenas noches.